estudiaba cómo el cannabis afectaba a la memoria, así que realmente es un tema pues, muy, muy importante y muy interesante. Pero me di cuenta durante la tesis que no era mi mundo la ciencia, sobre todo por cómo está montada, ¿no? Y por el otro lado también me di cuenta de que quería un trabajo más con personas, de poder ayudar de una forma mucho más directa y no esperar quizá unos 20 años, ¿no? A ver cómo el resultado. Entonces empecé como a mirar alternativas y de casualidad empecé a hablar con un montón de docentes muy motivados de secundaria y allí es cuando me di cuenta como que yo siempre había estado en contacto con adolescentes, participé en el programa de Èxit Escolar, que es un programa que ofrece el Consorci d'Educació. Y luego también, bueno, me había visto 1000 películas sobre educación, creo que la educación es el motor de cambio para la sociedad. Y por otro lado también creo que es un sistema muy injusto, ¿no? Porque yo conozco a gente, tanto familiares como amigos, que han dejado el sistema educativo porque algún profesor en algún momento les dijo que no valían. Entonces era como una espinita que tenía yo allí. Y justo al final del doctorado conocí el programa Empieza por Educar, que es un programa que quiere luchar contra la inequidad educativa a través de formar al profesorado. Entonces me permitió empezar el máster de secundaria para ser profesora. Durante 2 años lo hacía por la tarde y por la mañana podía ir a un centro de máxima complejidad. Entonces, el primer año se basó más en una observación del aula, poder estar con diferentes profesores y ver diferentes dinámicas y formas de hacer. Y el segundo año fue cuando ya tuve 2 clases de biología de cuarto de la ESO. Entonces, bueno, durante este año que ha sido este curso pasado, es cuando he comprobado que es mi vocación, lo he confirmado. Me encanta, los adolescentes son, bueno, son muy espontáneos, muy creativos, te lo pasas genial realmente. Y creo que es muy bonito, ¿no? Y que nosotros como científicos podemos aportar una visión más real de qué es la ciencia, cómo se hace ciencia y también les podemos ayudar a mirar el mundo de una forma mucho más crítica, ¿no? Y ayudarles a ellos a entender qué tienen que hacer para saber si les están diciendo la verdad o no, o les intentan pues, manipular un poco con la información, ¿no? Y que sean más críticos. Entonces, bueno, básicamente he confirmado eso, que es un trabajo muy bonito, pero es verdad que no podemos olvidar que estamos trabajando con adolescentes, ¿no? Con todo lo que implica. Significa, pues, que habrá momentos en que te desafían, pero no a ti como de forma personal, sino como figura del adulto, ¿no? Y es como no tomártelo personal. Después también encontraremos un montón de adolescentes muy desmotivados que no saben muy bien qué habilidades tienen y creo que es nuestro papel el poder motivarles y ayudarles a encontrar el potencial, ¿no? Porque creo que todos, incluso el más desmotivado pastota de la clase, tiene un montón de potencial y habilidades, ¿no? Y es como nuestro papel ayudarles. Y con la ciencia también me he dado cuenta que hay mucho bloqueo. Tienen un montón de bloqueo, creen que es muy difícil y creo que es nuestro papel enseñarles lo bonito que puede ser, ¿no? Y que es increíble la ciencia y el descubrir y el ir un poco más allá en el conocimiento. Entonces, bueno, así un poco rápida, esta es mi, mi presentación y cualquier duda estaré encantada con responder más tarde. No sé si he ido muy, muy rápido, quizá. Si quieres hablar un poco más, Victoria, puedes, si no, puedes pasar la Perdona. palabra a tu compañera Paola. Vale, creo que hay una pregunta. Las preguntas las dejamos para el final. Para el final, vale, pues perfecto. Sí, no, yo ya estaría, creo que lo más importante ya lo he dicho. Ah, bueno, también otra cosa, que creo que gracias a, si la mayoría habéis hecho doctorados y postdoctorados, creo que habéis ganado una serie de habilidades también muy importantes que os van a ayudar a gestionar la presión, a gestionar, o sea, para ser profesor creo que tienes que ser alguien organizado, constante, que lleve bien la presión, que no pierda la alegría, ¿no? Con todo esto y creo que gracias a hacer un doctorado todo esto se aprende. Y nada, ya está. Ya dejo la palabra a Paola. Hola, bueno, yo soy bióloga y soy bioquímica y estudié en Italia, en Roma, y luego vine en Barcelona, a la Universidad de Barcelona, para hacer el doctorado. Y la verdad es que llevo muchos años, 20 años en la investigación, antes en Italia y pues luego aquí en el IRB, pues sí, ahora mismo estoy trabajando en un grupo
grupo que estudia transportadores de aminoácidos y está ligados, ¿no?, a enfermedades raras. Entonces, claro, para mí el mundo de la investigación ha sido, bueno, toda mi carrera, ¿no?, y toda parte, digamos, de académica que hice, y la verdad es que me gusta mucho. En el mundo de educación me acerqué como bastante casualmente. Empecé durante el doctorado, tuve la posibilidad de hacer las prácticas de bioquímica a los estudiantes de primer año de biología de universidad, en la Universidad de Barcelona, y esta primera experiencia me gustó mucho. Y también me supuso como un poco un reto porque yo no sabía, no tenía muy bien idea de cómo yo podía explicar ciencia, ¿no? O sea, que sí que sabía los contenidos, pero realmente poderlo explicar y para que te entiendan es como un poco más complicado. Y también tengo unas amigas que son ya profesoras de secundarias que me preguntaron si durante, por ejemplo, la Semana de la Ciencia o durante la Semana de las Enfermedades Raras, pues podía yo hacer como una charla a los estudiantes, un poco para motivarlos y para, sobre todo de cara a estudiantes que habían elegido optativas de biología, pues tener como que tuvieses más claro el curso que querían hacer. Y me resultó muy interesante ver, para empezar, que ellos tenían como la idea de la investigación y de la recerca como una cosa muy abstracta y muy alejada, digamos, de su realidad. Y también que a veces le suponía como, tenían como la idea de que las personas que se podían dedicar a la investigación y a la bioquímica, pues tenían que ser como muy buenas en matemática, en ciencia, en química, en física. Entonces, bueno, todo esto realmente te hace pensar también a ti que estás trabajando en esto, que al final la visión que tienen los estudiantes de este mundo es muy distinto de la realidad, ¿no? También, por ejemplo, me preguntaban si era como, bueno, un trabajo donde sobre todo trabajaban chicos y pues obviamente no, pero todo esto, si lo conocen de primera mano y lo conocen de una persona que ya está metida en este mundo, pues yo creo que le puede abrir como más posibilidades y más puertas. Entonces, pues cuando yo ya tenía, durante pues, el año pasado, pues era como una temporada muy tranquila a nivel de investigación, porque acabamos de publicar 2 o 3 artículos y estábamos como para empezar nuevos proyectos, y entonces pensé, vale, pues una espinilla que yo tenía siempre era formarme en la parte educativa también, y entonces tuve la posibilidad de conocer el máster para profesores de secundaria de la UPF, y también entré en un programa pionero del BIS, que era el programa del Transfer Ciencia. Realmente este programa, o sea, que está muy bien porque permite compaginar el trabajo tuyo como investigadora con la posibilidad de ir a institutos a hacer como charlas de diferentes tipos, tanto teóricas como clases magistrales, como también clases más prácticas, que yo lamentablemente no he tenido la posibilidad de hacer por todo el tema del COVID, pero hacer como charlas también en varios institutos de varios tipos, ¿no? Institutos privados o institutos públicos, y como permitir tanto a los alumnos y a los profesores de entrar en contacto con el mundo de la investigación, como al mundo de la investigación pues de entrar en contacto con el mundo escolar y el mundo de los institutos. Y también este año pues, he tenido la posibilidad de tener una beca de la Fundació Catalunya La Pedrera, una beca proporcionada por el BIS, que está muy bien porque bueno, es una beca que probablemente luego explicarán, y que permite a la gente que está trabajando como predoc o como postdoc de poder ejercer también, de poder realizar también el máster como profesor de secundaria. Entonces, bueno, a mí realmente todo esto me ha servido mucho y me ha ayudado para entender que realmente el tema de la divulgación científica es un tema que me gusta mucho, y que todo el miedo que yo tenía un poco a lo que comentaba antes Victoria de la adolescencia, pues yo tengo una niña también adolescente, una chica adolescente, y era como un tema que me atraía y me daba miedo, ¿no? Porque era como, digo, es que no sé, es como un mundo un poco desconocido. Por mucho que tú has pasado por ahí, pues ya a mí me quedaba bastante lejos.
pero realmente cuando luego intentas encontrar como, incluso en argumentos que a ellos le pueden parecer muy difíciles, ¿no? Como la biotecnología, las ingenierías genéticas, las nuevas técnicas, no sé, de manipulación genética, ves que el hecho de buscar ejemplos como más claros y ejemplos como más accesibles para los alumnos permite que los alumnos también entiendan mucho más y a ti te resulta como mucho más, no sé, satisfactorio o sea, que la gente lo entienda, que ellos lo puedan entender y que se puedan apasionar a un mundo que a ti te apasione, que tú consideras que está muy bien, pero que igual también da miedo. Y bueno, pues nada, esto es un poco la experiencia que me llevo. Me llevo una experiencia muy bonita. Yo he trabajado, he hecho clases tanto en un instituto de Esplugas que se llama Garbí, como en el Instituto de Victoria. Son dos institutos muy distintos, pero tanto los unos como los otros me llevo como recuerdos muy bonitos y experiencias muy bonitas, porque es un poco lo que comentaba antes Victoria, el tema de los adolescentes y de la curiosidad y de las preguntas incluso muy extrañas y muy inteligentes que te hacen, pues yo no me lo esperaba, ¿no? No me esperaba tanta curiosidad no sé, tanta pasión, y realmente ha sido muy interesante. Y pues nada, yo por mi parte ya estoy y cedo la palabra a Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Espero que sí. Bueno, si no me dice lo contrario, supongo que sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al BIST a este webinar y muchas gracias también a todas las personas que estáis por aquí hoy, escuchando y compartiendo estas reflexiones. A mí lo que me gustaría un poco compartir con la audiencia es una idea que busca un poco pues, darle sentido a esta, digamos, a esta transferencia o a este tránsito entre lo que sería el mundo de la investigación y el mundo de la enseñanza de las ciencias. En el mundo de la enseñanza de las ciencias, en los últimos años, ha habido una transformación, yo creo, muy interesante, en la cual se ha superado un modelo histórico y tradicional en el que se entendía la enseñanza de las ciencias como un proceso de transmisión de conocimientos, ¿no? Había, digamos, el profesor sabio, ¿no? que sabía muchas cosas de ciencia y el acceso que tenía el alumnado a estos conocimientos científicos no era a través de la instrucción del profesorado. Cada vez más, por un lado, tenemos más acceso a información, pero sobre todo lo que tenemos es un cambio en la manera de concebir esta enseñanza de las ciencias, en la cual el alumnado no solo consume los productos de la ciencia, o sea, no solo memoriza las grandes leyes, las grandes teorías que la ciencia ha construido a lo largo de la historia, sino que el alumno debe participar activamente de los procesos propios de la ciencia, de aquellas actividades genuinamente científicas que nos permiten entender mejor la ciencia y entender cómo funciona la ciencia. En los últimos años, el desarrollo de los currículos modernos, digamos de la última década, son currículums que plantean abiertamente la necesidad de que el alumno se involucre activamente en hacer ciencias. Y por hacer ciencias nos entendemos pues, hacerse preguntas investigables, recoger datos, interpretar estos datos, construir explicaciones a los fenómenos naturales que nos rodean, comunicar los resultados, compararlos, compartirlos, y por lo tanto, aquello que nosotros entendemos como enseñar ciencias debe ser un proceso en el que acompañamos a los profesores, acompañamos a los alumnos en este proceso vivencial de hacerse preguntas, hipótesis, recoger datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la experiencia que tenéis las personas y que tenemos las personas que venimos de la investigación, que hemos hecho un doctorado, un postdoc, que conocemos qué significa hacer ciencia, qué significa dialogar con los fenómenos del mundo, qué significa recoger datos y que no cuadren y construir un modelo y revisarlo, sofisticarlo y construir explicaciones, compartirlas, validarlas en comunidad. O sea, aquello que nosotros hemos aprendido a hacer ciencias, haciendo ciencias,
tenemos no solo la oportunidad, sino incluso la responsabilidad de compartirlo con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Por dos motivos principales. La investigación en educación científica ha demostrado en las últimas décadas que se aprende mejor ciencia cuando se participa activamente de los procesos de la ciencia. Es decir, que se aprende mejor las leyes de Newton, la evolución darwinista, los procesos geológicos de nuestro entorno, las reacciones químicas, se aprenden mejor cuando el alumno no simplemente consume las explicaciones que aparecen en los libros y luego las reproduce el día del examen, sino cuando hace el proceso de recoger datos, de imaginar una posible explicación, de compartirla, de revisarla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hacer ciencias, entendido como este proceso activo en el que el alumno participa activamente de los procesos de la ciencia, ayuda mejor a aprender ciencias. O sea, los alumnos salen sabiendo mejor ciencia. Pero lo más importante, los alumnos también aprenden qué es la ciencia, cuál es la naturaleza de las ciencias. Esta naturaleza de constructos abstractos que permiten explicar la realidad, pero que no son la realidad en sí misma, el papel que juegan las hipótesis, la incertidumbre, ¿no? Que estos días está tan en boca de todo el mundo, ¿no? Cuando se supone que los científicos tienen que dar unas respuestas absolutas y sin fisuras a la pandemia, ¿no? De la COVID, cuando a la hora de la verdad, pues los científicos se basan en pruebas, pero no siempre son concluyentes y siempre existe una incertidumbre y poco a poco vamos sabiendo más, pero no existe una verdad absoluta, sino que consensuamos explicaciones que nos sirvan para interpretar el mundo y actuar sobre él. O sea, esta idea de no solo cuáles son los conocimientos científicos, las grandes ideas y leyes de la ciencia, sino también cómo es la ciencia en su naturaleza, que esto puede sonar muy filosófico, pero es clave para entender la ciencia como ciudadano que vas a convivir con realidades científicas en tu entorno. Esta idea de la ciencia solo se puede aprender cuando tú participas activamente en la ciencia, cuando tú eres un chaval que estás en el laboratorio de tu instituto y te estás haciendo preguntas. Y para hacerse preguntas y hacerse buenas preguntas, para diseñar experimento, controlar variables, graficar unos resultados, comunicarlos, revisar tu explicación porque no te acaba de cuadrar con los datos que tienes, para hacer eso no va solo de saber mucha ciencia, o sea, es que yo solo sé mucho de mi campo, de bioquímica, pero no sé de geología. Pero la cuestión no es cuánta geología sabes, sino cómo ayudas a tus alumnos a que vivan en primera persona el proceso de experimentar, de explicar, de argumentar, de hacer ciencia. Y por lo tanto, las personas que han pasado por un proceso de formación científica, repito, no porque saben muchísima ciencia, sino porque han vivido en primera persona el proceso de aprender investigando, indagando, modelizando, pueden aportar muchísimo en la enseñanza de las ciencias. Un detalle muy, que llama mucho la atención es que en Cataluña tenemos lo que se llama el treball de recerca, que es un trabajo que hacen los estudiantes entre el tránsito entre primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Allí se nota mucho cuando uno mira los trabajos de investigación que hacen los alumnos de bachillerato, se nota mucho el background del tutor. Si hay un tutor o tutora que, digamos, ha vivido en primera persona la enseñanza de las ciencias, ha vivido en primera persona la investigación, porque ha hecho una tesis o porque ha estado vinculado a un centro de investigación o lo que sea, los trabajos que orienta a sus estudiantes son trabajos de investigación mucho más auténtica, que no se basan solo en recoger mucha información y tener mucho marco sacado de Wikipedia, sino se trata de diseñar un experimento, aunque sea sencillito, de que realmente los datos nos sirvan para elaborar unas conclusiones y no ya a partir de unas conclusiones prediseñadas porque yo quería llegar a una conclusión y simplemente recogí mucha información. Estos trabajos más auténticos de investigación en bachillerato se nota mucho cuando existe este background de personas, de profesores y profesoras que han venido del ámbito científico. Y por lo tanto, mi conclusión y el mensaje que os quiero transmitir es que si sois personas que venís del ámbito científico y que habéis estado pues, haciendo tesis o postdocs, que justamente no hay que vivir este posible tránsito hacia la secundaria, hacia la enseñanza,
como una frustración o como un fracaso de una carrera académica, sino de una continuación natural que tiene mucho sentido, que tiene mucho más sentido de lo que puede parecer, porque aportaréis esta visión que parece tan necesaria para la ciudadanía. Queremos ciudadanos alfabetizados científicamente, no queremos que todos nuestros estudiantes de la ESO acaben siendo científicos, pero sí queremos que acaben siendo ciudadanos que entiendan qué papel juega la ciencia en el mundo y que entiendan por qué existen conflictos en torno a la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como ejemplo de que muchas veces parte del problema es que no se entiende qué es la ciencia. No que no se entienden las leyes de Newton o que no se entiende Lavoisier, sino que no se entiende qué es la ciencia, que no se imaginan qué es un científico o una científica y qué hace en su vida, en su día a día. Y por lo tanto, involucrar a los alumnos en que ellos y ellas hagan ciencia en el instituto, en las aulas, experimentos sencillos, fenómenos simples, explicaciones fáciles, pero auténticas, que realmente sean un diálogo entre los fenómenos de la naturaleza y las ideas que construimos científicamente y validamos como sociedad para intervenir en el mundo de una forma más racional, más sensible, más justa y más equitativa. Espero haberos orientado un poco y animado a hacer este tránsito que es apasionante. Creo que se me nota, ¿no?, en la forma de hablar de que me apasiona este tema. Muchas gracias por la atención. I ara dono la paraula a la Mar Carrió, que es la última de las nuestras speakers. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues a mí me ha tocado explicaros un poco, pues si queréis realmente hacer este cambio, pues qué es lo que toca hacer, ¿no? Cuál sería el itinerario que deberíais hacer, que ya entre Victoria y Paola os lo han contado un poco, pero bueno, yo como coordinadora del máster de formación de profesorado de la Universidad Pompeu Fabra, pues os explicaré un poco. Bueno, deciros también, presentarme un poco, yo soy Mar, soy bióloga también hice una tesis, empecé un primer postdoc, pero en el primer postdoc ya tenía mucha inquietud siempre para temas educativos. Tuve pues la suerte de conocer a una profesora de didáctica de las ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona que me entusiasmó y cambié un poco de ámbito, ¿no? Yo trabajaba en temas de biotecnología y cambié a la educación científica y bueno, llevo ya más de 15 años, pero que también hice este tránsito quedándome en la universidad, pero sí que focalizada pues, en el tema de cómo mejorar la educación científica de toda la ciudadanía, que creo que Victoria os ha hecho como una síntesis muy buena, ¿no?, de lo que se espera dentro de lo que es la enseñanza de las ciencias y todo lo que vosotros podéis aportar. Dicho esto, pues si queréis entrar pues en la enseñanza, ¿no?, si queréis ser profesores de secundaria, supongo que ya lo sabéis, pero es obligatorio, es un requisito, es hacer un máster, ¿vale? Es un máster que es de 60 créditos, un máster que puede ser de 1 año o 2, pero que la finalidad de este máster es introduciros pues, en todas las ciencias del aprendizaje, ¿vale? Para sobre todo, porque una de las cosas que pasa mucho en educación es que la gente acaba reproduciendo la misma manera en que ha sido enseñada. Y la investigación en educación científica nos dice muchas veces que no son las mejores maneras, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos con este máster es sobre todo que entréis en las aulas siendo muy conscientes de qué prácticas educativas vais a llevar a cabo y que estén fundamentadas por lo que nos dice la ciencia de cómo la gente aprende, ¿vale? O sea, que sean prácticas bien fundamentadas con los conocimientos que ya tenemos sobre el aprendizaje. Y esto es el objetivo principal del máster y supongo que ya os imagináis que las ciencias del aprendizaje en realidad pues, es una cosa bastante compleja y que tiene diferentes ámbitos. Por eso, bueno, el máster se estructura como en 3 grandes módulos, ¿no? Uno sería todo el módulo de todo lo que es la parte de la psicopedagogía, ¿no?, que se llama los fundamentos de la educación secundaria, y aquí se trabajan todos los temas, pues bueno, como comentaban Paola y Victoria, que es la adolescencia, ¿no?, tener muy claro qué están viviendo, ¿no?, estos chavales que vais a tener en las aulas, ¿no?, en qué proceso están y cómo vosotros, como educadores que seréis, los podéis acompañar pues, en este crecimiento que están haciendo en esta etapa que es tan importante para su vida, ¿no?, que son de los 12
a los 18 años, es una etapa muy importante y bueno, hay toda la parte pues esta de conocimientos de la psicopedagogía que os van a ayudar mucho a hacer este acompañamiento. Esto es uno de los módulos del máster. Otro módulo es el de la especialidad, ¿vale? Supongo que vosotros pues, optaréis por el máster de ciencias, porque estáis en la investigación científica, pues queréis ser profesores de ciencias. Entonces, hay pues, todo un módulo de la didáctica específica de la ciencia, ¿vale? Y aquí pues, se trabaja todas las metodologías que ayudan más pues, a favorecer esto, la alfabetización científica, ¿no? Cómo plantear buenas prácticas, cómo ayudar a los alumnos a hacer unas buenas investigaciones científicas, toda la parte también de innovación educativa, ¿no? De en qué ámbitos se puede innovar entre las aulas, está dentro de aquí de la especialidad, ¿no? De la didáctica de las ciencias. Y después hay el otro módulo que en realidad es donde más se aprende, que es el practicum, ¿no? El practicum y el trabajo final de máster, que bueno, se trata de un practicum de 10 semanas en los que os introducís a trabajar en una escuela, en un centro de educación secundaria, ¿vale? Entonces ahí primero hacéis unas semanas que estáis primero solo observando, después a una intervención muy acompañada que vais ayudando al profesor o profesora que os acompaña durante este periodo. Y después hay 7 semanas, que es la intervención autónoma, que es donde ya asumís todas las responsabilidades de un profesor, ¿vale? Un profesor novel. Cuando vais al practicum tenéis que tener claro que en el centro se os considera un profesor en prácticas, pero un profesor o profesora más ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ya sí que tenéis una experiencia de 7 semanas de estar delante de unas aulas, unas de secundaria, unas de bachillerato, ¿no? Queremos que tengáis prácticas pues, en 2 niveles diferentes y allí pues implementáis todos los materiales que habéis ido diseñando en el máster, ¿vale? Para nosotros el practicum es el eje vertebrador de todo el máster y entonces todas las tareas que vamos haciendo en los otros módulos están integrados con lo que haréis, lo que vais haciendo en las prácticas. ¿Vale? Y esto sería un poco la visión general del tipo de formación que tenéis que hacer si realmente pues, queréis hacer este cambio que bueno, que yo os animo porque es apasionante, ¿no? También tenéis que saber del máster que se organiza por especialidades, ¿vale? O sea, hay un máster grande que es el de formación de profesora de secundaria y después hay diferentes especialidades y de ciencias hay la especialidad de biología, geología o la de física y química. En nuestra universidad, en la Universidad Pompeu Fabra, que hacemos el máster junto con la UOC, hacemos las ciencias integradas. En realidad salís con un título de profesor de ciencias, porque pensamos que es bastante coherente con el modelo didáctico que proponemos, que es mucho el de trabajo por proyectos y los proyectos acostumbran a hacer una ciencia integrada, ¿no? Entonces, bueno, en esta universidad lo hacemos así, pero si no podéis inscribiros el de biología, geología o física y química, ¿vale? Supongo que muchos pues, que queréis saber si es compatible, ¿no? Con hacer un doctorado o un postdoc. Y bueno, solo deciros que hay mucha gente que cursa el máster, o ha acabado el doctorado, está haciendo un postdoc. Tenemos bastante gente que lo está compatibilizando, pero sí que os quería enseñar un poco pues, cómo está estructurado para que si os ayuda a ver si realmente lo podéis compatibilizar bien, ¿vale? O sea, por eso aquí os comparto un poco la estructura del máster. Como os decía, es un máster de 60 créditos, eso significa 1.500 horas de dedicación, o sea que es un máster que tiene mucha dedicación y las hacemos. Y estos son los 3 módulos. Esto sería, si lo haces, se puede hacer en un año, entonces en un año pues haces los 60 créditos. Nosotros consideramos, si lo haces en un año, que es casi de dedicación exclusiva, pero en realidad todas las clases en nuestra universidad, que después hay otras universidades que los horarios son diferentes. Hacemos las clases por las tardes y hay que contar que las 10 semanas de practicum son de mañanas, casi todas. Sí, hay la opción de hacerlo en una escuela de educación de adultos, la gente que necesite hacerlas por las tardes, pero normalmente es así, ¿vale? Y hay que pensar que unas
3, 4 tardes están ocupadas con clases, ¿vale? También hay la opción de hacer el máster en 2 años, ¿vale? Que entonces, pues sí que se hacen 30 créditos en un año y 30 el segundo, y el practicum siempre es en el segundo año, ¿vale? Pero sí que tenemos una adaptación para la gente del BIS, ¿no? Porque estuvimos hablando con el BIS que quieren promover, ¿no? Que gente que esté en la investigación pues entre en la educación, y por eso hemos hecho, bueno, una adaptación que es lo que contaba un poco Paola, que se puede compaginar un poco mejor, y es contemplar muchas de estas actividades que podéis hacer con adolescentes de outreach como una parte del practicum, ¿vale? Y se os ofrece la posibilidad de entrar en el programa Transfer Ciencia, que ya hayan unas actividades que planeamos con escuelas para que trabajen investigadores conjuntamente con escuelas para hacer actividades científicas, ¿vale? Si se hace esta adaptación, entonces lo que hacemos es que, bueno, lo que recomendamos es hacerlo en 2 años si estáis con un postdoc de full time, ¿eh? O sea, si tenéis una posición de que tenéis que estar trabajando a tiempo completo. Entonces, mi recomendación sería hacerlo en 2 años, y bueno, hay la posibilidad de que el primer año ya se avance un poco, ¿no? Se hagan 5 créditos de lo que sería el practicum, pero en actividades de estas más de vocaciones científicas, que puede ser dirigir trabajos de investigación de alumnos de bachillerato o hacer actividades de outreach, bien en vuestros centros de investigación, o ir a las escuelas a hacerlos. Y así, pues, el segundo año, pues, solo quedan ya, bueno, ya tendréis 10 créditos de practicum, que serán una escuela, que sí que evidentemente queremos que paséis bastante tiempo en una escuela, pero bueno, se habrá combinado y es un poquito más compatible, ¿no? El hacerlo de esta manera. Si alguien está interesado, toda esta documentación os la puedo mandar, y bueno, y cualquier duda, si por temas muy prácticos que tengáis, pues me lo comentáis, ¿eh? Vale, y después también me decían que os contara un poco cuáles son las salidas profesionales, ¿no? O sea, supongo que tenéis muy claro que la salida profesional está muy orientada a ser profesor de secundaria. Lo que sí es que hay diferentes entornos donde podéis dar clases, ¿no? El primero sería, pues, centros donde se hace ESO y bachillerato. También podéis dar clases en escuelas de educación de adultos, ¿no? Para gente que no se ha sacado graduado escolar pues, en la edad que le tocaba. Después hay estos centros de educación de adultos que también podéis dar clases, y después en todos los ciclos de formación profesional del ámbito científico, ¿vale? Pensar que todos pues los ciclos superiores de técnicas de diagnóstico por la imagen, de química, o sea, hay muchos exalumnos, de hecho, del máster que están trabajando en ciclos, que es un ambiente bastante diferente. Es muy práctico, es también muy interesante, la verdad. Esos ámbitos son muy interesantes. Y después, bueno, tener presente eso, ¿no? De que puedes entrar a trabajar en una escuela pública, ¿no? Para ir a una escuela pública, lo primero sería ponerse en listas, ¿no? O sea, hay unas listas, no sé si conocéis el sistema, pero una vez tenéis el máster os podéis inscribir a unas listas, y siempre que falte algún profesor en una escuela, pues os pueden llamar, ¿no? Y vas haciendo sustituciones. Para tener una plaza fija, pues necesitáis pues, ir a oposiciones, ¿no? Y se van convocando oposiciones cada X tiempo, y os podéis presentar oposiciones si queréis, pues, tener una plaza fija en un centro público de educación secundaria. Aparte de eso, pues también tenéis la opción de todas las escuelas concertadas y privadas, ¿no? Que así, aquí sí que ya es mandar currículums, hacerles entrevistas y como cualquier otro trabajo, ¿vale? Pero estos serían los grandes ámbitos, y yo creo que esto es un poco la visión más práctica. A mí me ha tocado la cosa más práctica del itinerario que deberíais hacer si queréis hacer el cambio.
Pero bueno, cualquier pregunta que tengáis, que queráis comentar de cómo es el máster o de cómo es después la incorporación a la vida profesional de un profesor de secundaria, pues por eso ahora tenemos el debate, ¿no? Y que espero pues que no sé, que salgan todas las preguntas que tengáis y que podemos comentar todo lo que os interese más. Muchas gracias. Gracias Mar. Ahora Victoria, Paola, Víctor, si queréis activar vuestra cámara para el debate. Muchas gracias a los 4 speakers por las contribuciones, ha sido un verdadero placer. Bueno, ahora entraremos en la parte de preguntas y respuestas, que las recogeré en el chat y las iré comentando tanto si son para un speaker, para un no directo o para todos. Si tenéis más dudas, si no tenemos suficientemente tiempo hoy, tenemos hasta las 7:30, yo os animo a que contactéis por LinkedIn o por otras plataformas a los speakers, que estarán encantados de responderos. A ver, tenemos la primera pregunta. Nos preguntan, es en general, además del máster, ¿es necesaria alguna otra certificación para poder dar clases? Mar, a lo mejor esta es para ti. Sí, bueno, sí, tenéis que tener el nivel B, ¿no? De catalán. Mira. El C. El C, esto, el C, sí, el C de catalán y el B de una lengua extranjera, ¿no? Sí. Sí. Igual y en el caso... Sí, igual la Paola que... Sí. No, bueno, si sois extranjeros, pues sí la homologación del título. Porque claro, sí. Bueno, pues ya está. Vale, otra pregunta práctica. Esta creo que es para Victoria, porque ha salido al principio. ¿Qué curso hiciste después del doctorado? ¿Cómo se llamaba el programa? Preguntan aquí. Entré en el programa de Empieza por Educar, que és una fundació i hace un poco de puente entre el Consorci d'Educació y las universitats, de forma que te permite hacer el máster y estar en una escuela pública de máxima complejidad. Y aparte, bueno, aparte recibes formación también de profesorado un poco en ese sentido, ¿no? De gestión del aula sobre todo, el primer año y el segundo año más para montar un proyecto educativo que también pueda estar fuera del aula, no solo en el aula. Vale. Uy, se está animando el chat. Siguiente pregunta. Para el tema de las listas para entrar a un instituto público, ¿el doctorado da más puntos o puede afectar positivamente? Sí. No sé si tú, Víctor, lo tienes más claro, pero sí queda más, o sea, todo lo que cuenta como una formación, no sé cuántos puntos. Cuando tú entres, digamos, en la lista, digamos, cuando tú quieres entrar en la lista, digamos, partes de unos puntos iniciales que son, digamos, relacionados con tus méritos. No sé exactamente, ahora desconozco y me inventaría lo que vale, pero tampoco vale mucho. O sea, yo recuerdo que era como, ¿solo vale esto? O sea, si un curso de yoga casi vale lo mismo. O sea, realmente no, hacer el doctorado no, el esfuerzo que implica no está bien compensado. O sea, hay cursos mucho más sencillitos que quizá valen la mitad que un doctorado. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, porque no está pensado para que sea un valor añadido muy, muy grande. Aunque quizás sí que debería serlo. Yo creo que a la larga esto irá cambiando. Y para presentarse a oposiciones, digamos, perdón, rápidamente, la lista, tú entras con una puntuación y a medida que va pasando el tiempo, digamos, y que tú vas haciendo sustituciones, vas bajando tu número de manera que cada vez optas a plazas pues, de más duración, interinajes, de sustituciones cortas, etcétera, etcétera. Después, cuando te presentas a oposiciones, también vale algo. O sea, repito, no es una gran maravilla lo que vale, pero tanto haber cursado másters, aparte del máster de profesor, porque se supone que lo necesitas, ¿no? Pero si has cursado otros másters y has hecho algún tipo de doctorado, pues también, oye, algún puntito da, que no está mal. Por lo tanto, te dan más números para acceder a una plaza. Vale. Gracias, Víctor. A ver, la siguiente pregunta, y esta es más para
los que estén en el aula, ¿habéis tenido alguna experiencia conflictiva con algún alumno? ¿Cómo lo habéis enfrentado? Yo, si queréis, otra vez. Sí, sí. Bueno, yo, a ver, más que conflictiva, o sea, conflicto y adolescencia son indestriables. O sea, la adolescencia en sí mismo es un conflicto. O sea, es un conflicto de hormonas, es un conflicto de identidades, en el que estás dejando de ser niño para intentar ser mayor, pero a la vez no te quieres dejar de ser niño. Y la relación con el adulto es conflictiva por naturaleza. O sea, y por lo tanto, conflictos en el aula de tipo broncas, expulsiones, bueno, digamos, situaciones que se salen de lo idílico, eso es inevitable. O sea, y quien te dice que no, te miente. O sea, te encuentras. Y si no hay conflictos es porque muchas veces están camuflados y no se dejan ver. Pero a mí, más que conflictos, sí que hay situaciones frustrantes, que yo lo reconozco. O sea, este año, por ejemplo, yo ahora estoy 2 días haciendo la evaluación. Yo este año he dedicado muchas horas y mucho esfuerzo en mi tutoría de segundo de ESO en intentar pues animar y ayudar a un grupo de chicos y chicas con muchas dificultades, tanto académicas como una desvinculación muy grande con todo lo académico, no solo con las ciencias. O sea, gente que dice, ¿para qué voy a seguir estudiando? ¿No? Todos conocemos situaciones. Y estos días que quizá yo lo podría ver en cierta comida como una liberación, es decir, bueno, ya está, se acaba el curso, me olvido de ellos, al contrario. Para mí, estos días que estamos haciendo las juntas de evaluaciones y hablando con las familias, explicándole que no van a repetir, pero que han acabado segundo prácticamente sin haber aprobado nada y sin haber aprendido nada, yo me voy con una frustración muy grande, lo reconozco. Es decir, ostras, ¿qué va a pasar con estos chicos? ¿Qué va a pasar, no? O sea, y esta sensación, evidentemente, está la frustración. Pero entonces intento darle la vuelta y decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado si todo lo que he hecho no lo hubiera hecho? ¿No estarían peor? Pues oye, vamos a intentar quedarnos con lo bueno, ¿no? Vamos a intentar quedarnos con la pequeña, ese día que se sintieron inteligentes, ese día que se sintieron útiles, ese día que se miraron y dijeron, hostia, esto lo he entendido, y vivieron en primera persona la satisfacción de estar entendiendo algo. Pues oye, quiero pensar que esto va a servir y esto va a marcar. Por lo tanto, hay conflictos intrínsecos de la adolescencia, hay frustraciones que seguramente no son tan agradables, pero oye, como en todas las profesiones. Y yo os recomiendo un montón argumentar, o sea, no entrar en confrontación con los alumnos directamente de esto es así porque yo lo digo, sino de realmente, cuando haya un conflicto, digo, hablarlo con ellos porque en verdad ellos mismos muchas veces no han aprendido a hablar, por ejemplo, asertivamente, ¿no? O no han hecho un proceso que nosotros sí que hemos hecho con los conflictos y les podemos guiar a cómo resolver un conflicto. O hay veces que hay una norma y como es la norma no les va a gustar, pero si entienden el porqué de esa norma, en general son incluso más justos que nosotros, ¿sabes? A veces. Y lo que va muy bien es que ellos mismos, por ejemplo, pongan las normas de un aula, ¿no? ¿Qué quieren ellos en el aula? ¿Cómo creen que es mejor? ¿Cómo van a aprender mejor, no? Y eso hace que ellos mismos se responsabilicen, por ejemplo. No sé, a mí personalmente como primer año lo que me ha costado un montón es poner límites sin dejar de lado el buen rollo, ¿no? Y bueno, yo me lo llevo un poco como asignatura pendiente, porque es difícil. Y lo que he visto que más funciona es hablar con ellos y que ellos también cojan responsabilidad. Y no tomarlo nunca como personal, que esto también es importante. Gracias. Siguiente pregunta. Para aquellos que sabrían que dejarían de dedicarse a la investigación, para hacer un viraje en la educación, ¿cómo se puede sacar más provecho de estar aún dentro del sistema científico, ¿no? De cara a ir a las aulas, ¿no? ¿Qué capacidades, qué skills te puedes llevar o te llevarás y que puedan ser útiles? No sé quién quiere responder, pero bueno, yo creo que algunas ya se han dicho y yo creo que una súper importante es el entender cómo funciona la ciencia, ¿no? Y el transmitir, hacer ciencia con los alumnos, ¿no? Yo creo que esto ya lo deja bastante claro Víctor y Victoria, creo que también lo ha comentado.
Pero bueno, creo que es algo que toda la gente que no ha hecho investigación, no ha pasado un tiempo haciendo investigación, no lo tiene, y que realmente sí que se ve que cuando los chavales hacen sus propias investigaciones, están en el trabajo de recerca, pero puede ser, vamos, en primero de eso y así, pues se implican mucho más, se involucran mucho más en su aprendizaje y además aprenden mucho más. Con lo cual, todo esto y el ser un poco críticos, ¿no?, en cómo es todo el proceso de la ciencia y todo esto es una habilidad clarísima, vamos. Yo quiero añadir una cosita. Creo que saber mucho de un tema tiene muchas ventajas, pero también te ayuda a entender que en realidad el conocimiento sobre los temas son versiones. O sea, son versiones. O sea, si tú eres, no sé de qué tema hablabais ahora, ¿no? Pero tú eres experto pues, en una biomolécula, o eres experto en una nanopartícula, o eres experto en unas propiedades de un material o de un ecosistema o de cualquier, digamos, ámbito científico muy, 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 muy específico, tú eres consciente que lo que te enseñaron en la carrera de ese tema era una versión más simplificada de lo que tú sabes como doctor, doctora, experto en un tema. Y que lo que te enseñaron en la secundaria era una versión todavía más simplificada. Por lo tanto, un poco desinhibirse y sacarse la responsabilidad de tener el conocimiento, ¿no?, con mayúsculas y en singular. Yo creo que haber trabajado en el mundo de la investigación te permite ver que en realidad lo que hacemos los científicos, lo que hace la ciencia, es construir explicaciones en función de lo que vamos a incidir en el mundo. Es decir, muy rápidamente, lo que tiene que saber sobre el funcionamiento de un órgano del cuerpo humano un especialista que va a operar ese órgano no debe ser lo mismo del conocimiento ciudadano general. Pero no es que uno sea el conocimiento y el otro sea malo, sino son versiones más simplificadas. El conocimiento que yo tengo de cómo funcionan, pues yo qué sé, mis intestinos, o mi riñón, o mis pulmones, es el que yo necesito como ciudadano, que tengo que ir al médico y explicarle pues por qué me duele en un sitio o en el otro, leerme un artículo de por qué un hábito saludable pues mejora o empeora el funcionamiento de mis órganos, y ya está. Pero no es que sea malo este conocimiento, sino es una versión simplificada, adaptada a mis necesidades. Entonces, cada conocimiento está adaptado a las necesidades de intervenir en el mundo, ¿no? Y tú tienes que saber lo suficiente para tomar decisiones sobre un tema, y si te vas a dedicar profesionalmente a ese tema, pues vas a saber mucho más. Entonces, entender esto te libera de la carga de, uy, es que yo no sé suficientemente de esto. Porque esto no va de cuánto sé suficiente, sino suficiente para qué. Para ser un ciudadano crítico que tome decisiones, intervenga en su comunidad, buscando criterios científicos, seguramente hay que saber un poquito de cada, ¿no? Y entonces, cuando has llegado a saber mucho de un tema y miras para atrás y dices, vale, ahora sé lo que es saber mucho de este tema y sé que de los demás temas no sé tanto y que no necesito saber tanto. Y te liberas un poco. El momento en que como profesor haces eso, te quitas un peso de encima, porque te quitas esta idea de es que no sé suficiente sobre un tema científico. Pues oye, mira, yo en mi caso, yo soy físico, pues de física sabré más que de química o de biología o de geología o de... El tema es, ¿para qué? O sea, el conocimiento que tengo que enseñar, ¿para qué me va a servir? ¿Para intervenir en el mundo haciendo qué? ¿No? Y esto yo creo que sí que te da esta perspectiva muy interesante el haber trabajado en el mundo de la investigación, digamos, postgradual, ¿no? Yo quería, sí, o sea, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor y con Mar, y quería añadir también una parte quizá más emocional, ¿no? Que yo creo que al final me acabaré dedicando más a la gestión de emociones, pero, o sea, dentro del aula, ¿eh? Lo que yo he visto, por ejemplo, gracias a hacer el doctorado, tienes también mucha capacidad de organización. Yo no soy la más organizada, ¿eh? Pero en el instituto es súper necesario porque los alumnos te lo piden, ¿no? Entonces, la capacidad de organización, la resiliencia, porque en la ciencia hay mucha frustración, en un doctorado hay mucha frustración y tú continúas, ¿no? Y vas buscando soluciones. En el instituto esto va muy bien, porque como decía Víctor, hay momentos de mucha frustración, pero el objetivo está allí, ¿no? Y se puede lograr. Entonces, el hecho de buscar soluciones cuando hay un reto también, el trabajar bajo presión, el no creerlo todo, ¿no? ¿Cómo enseñamos a los alumnos a no creerlo todo? ¿Qué tienen que buscar o qué tienen que mirar, ¿no? Esa mirada. Y luego, por ejemplo, el simple hecho de que hayáis ido a tantos congresos y que hayáis expuesto, ¿no? Delante de tanta gente,
veréis que los alumnos no saben comunicarse. No, o sea, hay un trabajo ahí bastante grande. Entonces creo que les podéis guiar mucho a cómo te comunicas en público y sobre todo a, bueno, por un lado esto y la apertura de mente, ¿no? De que van a ver la importancia también del inglés o cómo nos comunicamos internacionalmente, ¿no? Y, y formas de ver diferente. Bueno, creo que tenéis un montón de habilidades que habéis desarrollado y que aún ni os habréis dado cuenta y cuando estáis en el aula van a empezar a salir y es una pasada. Muchas gracias, Víctor y Victoria. Paso a la siguiente pregunta. Es que tengo... Vale. Esta es para Víctor y yo creo que también a lo mejor para Mar. ¿Vale? En relación a la experiencia previa de tener un doctorado o un postdoc. Preguntan, ¿tenéis cuantificado cuántos docentes responden a este perfil? ¿Hay algún estudio que analice el impacto del background científico del docente en la calidad de la formación o los resultados de la educación? Yo ahora haré como el Fernando Simón de esto. No me la tenía preparada, pero para mañana me lo traigo estudiado. No, bromas aparte, no conozco en detalle, pero posiblemente, hay mucha investigación sobre perfiles docentes, por lo tanto, seguro que en algún sitio del mundo tiene que haber algo. Lo siento, no lo llevo preparado. Pero, claro, yo me puedo basar, sé que no es muy científico, pero me puedo basar en mi experiencia. Y es una experiencia, digamos, del grupo, digamos, grueso de profesorado más implicado, más motivado. Y ya os digo que en este grueso hay algunos, hay profesores que vienen del mundo. Por ejemplo, pertenezco a un grupo de innovación didáctica que se llama DIATIC, donde diseñamos actividades de enseñanza de las ciencias utilizando herramientas digitales, sensores, simulaciones. Y ahí hay varios doctores en astrofísica, en química computacional, que están haciendo de profesores de secundaria. También, por ejemplo, en grupos de innovación didáctica, en encuentros que hacemos periódicamente, pues sí que te encuentras con mucha gente que viene. Pero claro, es muy difícil cuantificar. No me atrevería a dar no me atrevo ni a dar un porcentaje, no estamos hablando del 5 o del 10%, ni idea, lo desconozco. Pero además tampoco me atrevo a hablar de que exista una causalidad directa entre el perfil de profesorado con background en investigación y rendimiento académico, resultados académicos, a pesar de que si hubiera otro webinar, podríamos buscarlo y algo saldría. Yo tampoco conozco ningún estudio en este sentido, pero bueno, igual aprovecho todo lo que ha dicho Víctor para comentar que, bueno, también una cosa súper interesante, ¿no?, de dedicarse a la educación. Si tenéis pues el gusanillo de la investigación, también podéis participar en eso, en grupos de innovación didáctica, ¿no?, de investigación didáctica, pero desde lo que estáis haciendo en el aula. Hay muchos grupos y ahora es un momento que está muy, muy efervescente, ¿no?, de redes de profesorado pues que están creando mucho conocimiento de cómo mejorar la educación científica. Y ahí hay todo un terreno que es muy estimulante, ¿no? Una vez estás al aula, pues implicarte en algún grupo de estos de innovación e investigación en temas más de didáctica de las ciencias. Pero también buscaré a ver si hay algún estudio sobre el porcentaje y sobre el impacto, sobre todo. Gracias, Mar y Víctor. Siguiente pregunta. ¿Creéis que es necesario y gusta más a los alumnos hacer prácticas de laboratorio, proponerles trabajos donde tengan más autonomía? Imagino que las clases magistrales, o cómo se lo está imaginando la persona que está preguntando. Está claro, O sea, que las prácticas, pues siempre a nivel de motivación, pues siempre les gusta mucho más, pero es que además también se aprende mucho, ¿no? Lo que pasa es que se tiene que ligar bien, ¿no? Que sean prácticas que ayuden a entender bien todos los modelos científicos. Pero cualquier actividad que sea que involucre mucho más a los estudiantes es lo que más motiva, no solo prácticas, todo lo que sean actividades manipulativas, salidas de campo, o sea, cosas que sean mucho más activo, pero las prácticas de laboratorio en general gustan mucho y sí que es verdad que se hace poco. Bueno, depende de los centros, ¿no? Cada vez más,
pero en algunos centros pues las infraestructuras tampoco no dan mucho de sí, y también pues si el profesorado no ha tenido una experiencia previa que se sepa desenvolver bien en las prácticas, pues le cuesta más. No sé si, Víctor, quieres añadir algo. Sí. No quiero monopolizar, ¿eh? No, pero yo creo que aquí hay la confluencia de dos grandes consensos en diferentes campos, digamos, académicos. O sea, por un lado es cómo se hace ciencia. O sea, si una persona, digamos, revisa los grandes consensos sobre la epistemología, es decir, sobre la filosofía de las ciencias, existe un consenso muy grande que la ciencia es un proceso de carácter social, ¿no? Es un proceso donde construimos colectivamente, validamos explicaciones del mundo, ¿no? Y que estas explicaciones pasan por un papel activo de las personas en las que se involucran en este proceso de construir ciencia. Y en esta construcción de la ciencia, el papel de la experimentación es clave. Es decir, no podemos concebir la ciencia, no la enseñanza, ¿eh? No hablo de la escuela, hablo de cómo se ha construido la ciencia. ¿Verdad que es inconcebible una ciencia sin experimentación, sin hipótesis, sin preguntas, sin datos, sin diálogo con los datos, sin diálogo con las ideas? Por lo tanto, hacer ciencia es intrínseco a experimentar. Pero es que además hay otro gran consenso dentro de la educación, que se aprende una cosa participando de las prácticas que implican esa comunidad. Por ejemplo, o sea, si tú quieres enseñar a cocinar, yo cuando a mi hijo le estoy enseñando estos días de confinamiento, pues oye, te enseño cómo se baten los huevos, te enseño cómo se reboza el pollo. ¿Cómo lo hago? No lo siento en la silla y le explico paso 1, paso 2 en la pizarra, sino que le dejo que se ensucie las manos, sabiendo que me lo va a tirar al suelo, me lo va a tirar al suelo. Pero yo le dejo en ese momento que esté en la cocina, porque aprende a cocinar cocinando. Y cuando están aprendiendo a ir en bicicleta, aprende a ir en bicicleta yendo en bicicleta, no estudiando las partes de la bicicleta y contando cuántas ruedas tienen y qué tipos de manillares y guines hay, ¿no? Sino aprendes a hacer las cosas haciéndolas. Por lo tanto, si hacer ciencia implica experimentar y aprender algo implica hacerlo, aprender ciencia implica hacer ciencia, es decir, experimentar. Por lo tanto, además de una cuestión motivacional, que estoy de acuerdo con Mar, es que aunque no les gustara ir al laboratorio, es que está demostrado científicamente que se aprende más cuando están involucrados en el experimento, que solo cuando están sentados tomando apuntes de una ecuación que estás escribiendo en la pizarra. Que eso no quiere decir que no haya que hacerlo, sino que hay que hacerlo en su justa medida, ¿no? Es decir, hay que dar unos marcos, unas miradas, unas teorías que les permiten explicar el mundo. Pero si no hay un mundo, si no hay fenómeno, si solo son ecuaciones y enunciados con datos que conectas para obtener un resultado y no hay fenómenos, si no tienes tu taza que se calienta, tu hoja que se marchita, tu clavo que se oxida, tu roca que sale unas burbujitas cuando resulta que le tiras vinagre y esto por qué pasa. Si no hay mundo, no puede haber diálogo con el mundo. Por lo tanto, no estás haciendo ciencia. Como mucho estás haciendo, estás repasando los productos de la ciencia, pero no estás haciendo esta ciencia auténtica de la que hablaba antes. Gracias, Víctor. Siguiente pregunta. En general, ¿cómo podemos aproximarnos a la educación mientras estamos haciendo investigación? ¿No? Para gente que está haciendo un postdoc o está haciendo el doctorado ahora mismo. No sé si Paola quiere comentar o si no, también puedo comentar yo algo, pero si... Bueno, Paola, yo... Sí, no sé, o sea, quiero decir que la forma de aproximarse, pues seguramente, o sea, el primer paso es seguramente hacer el máster, ¿no?, de educación. Entonces, luego ya el programa de lo que hablaba antes, que era el programa del Transfer Ciencia, pues te permitía aprovechar, digamos, de varias experiencias que tú tienes mientras estás en tu centro de investigación y de experiencias que tienes con los alumnos de institutos, o sea, no sé, charlas o ir, digamos, a hacer talleres tanto prácticos como más teóricos y bueno, pues intentándolo, digamos, compatibilizar con tu trabajo de investigación. Esto está claro. Por esto antes Mar decía que dependiendo de si lo quieres hacer en un año o dos, pues esto ya depende de
de la cantidad de trabajo y de horas que tú estás dedicando a tu postdoc o a tu doctorado en este momento. Pero bueno, sí hay varias formas, digamos, de compatibilizarlo. No sé. Si quieres añadir tú, Mara, no sé, algo más. Sí, bueno, no, solo que si por algo alguien no se plantea de entrada hacer el máster, sí que podéis empezar a participar en todas las actividades que supongo que hacen, ¿no?, en vuestros centros de investigación Sí. para jóvenes, ¿no? O sea... A mí personalmente, perdona si te paro otra vez, a mí personalmente me gustó mucho también el año pasado, en el Parque Científico ofrecían el Batch Lab, ¿no? Que es como la posibilidad de que un estudiante, en mi caso, por ejemplo, era una chica de bachillerato, de primero de bachillerato, que tenía un proyecto de recerca con su profesor y aprovechaba hacer lo que comentaba antes Víctor, ciencia en el laboratorio del parque conmigo, ¿no? O sea, la tutora éramos yo y su profesora. Y fue una experiencia muy bonita para mí, para ella y para su profesora, porque fue como una triangulación perfecta, ¿no?, de experiencias. Y entonces a mí esto luego me sirvió también como horas, digamos, de prácticas, pero por lo que decía antes de la compatibilidad, pero también te das un poco de cuenta de si esto te gusta, ¿no? Porque realmente es muy diferente estar allá en tu mundo o hablar de tema que tú conoces con gente que ha hecho la misma elección que tú, entonces más o menos sabe de lo que estás hablando, que con un estudiante que está interesado, pero que no lo tiene claro. Entonces, por ejemplo, a mí esta chica en específico me dijo que se había planteado pues ya hacer como en la Universidad de Biología, pues como me dio como, no sé, me gustó mucho porque eso, nos ayudamos mutuamente. No sé. Gracias, Mar y Paola. La siguiente pregunta es para los cuatro. ¿El contenido de una asignatura es rígido? ¿Hay margen para adaptarlo? ¿El profesor tiene margen? ¿O la profesora? Víctor. Sí, tiene mucho margen. Yo creo que quizás Víctor puede aquí, que es el que está más en el aula y hace más tiempo, pero el currículum que marca el Departamento de Educación es muy es muy flexible, ¿no? Hay unas competencias que hay que trabajar, pero después el cómo tú lo llevas al aula, bueno, hay bastante margen, ¿no? Sí que te orienta en unos contenidos que deberías trabajar, pero tampoco no, bueno, hay bastante margen. En realidad, una de las ventajas, ¿no?, del trabajo de profesores, que es una profesión muy creativa, tú interpretas el currículum, evidentemente tiene que estar bien interpretado, ¿eh? pero bueno, te da mucho margen, ¿no?, tal como está planteado, y tienes, bueno, posibilidad de hacer cosas muy diferentes en el aula, y ahí decides tú con tu grupo de estudiantes, ¿no?, cómo se va a trabajar, y eso yo creo que es una ventaja. No sé si, Víctor, quieres añadir alguna cosa. Que hay muchos actores involucrados. Es decir, claro, para empezar, cada centro es un mundo y una realidad diferente. Y hay muchos actores y actrices que juegan un papel. O sea, por ejemplo, esta pregunta no se puede responder sin decir, bueno, ¿es un centro de una línea o de varias líneas? Por lo tanto, ¿tienes paralelos? ¿Tienes compañeros que están haciendo la misma asignatura que tú, pero con otros grupos? Por lo tanto, aquí ya tu libertad también tiene que ver con qué es lo que hace tu compañero o compañera, ¿no? Tienes unas políticas, unas directrices dentro de tu departamento, tu seminario, trabajas por proyecto, por lo tanto te coordinas con profesores de otras especialidades, sigues el libro, por lo tanto la editorial también te marca un poco, ¿no?, pues qué temas hay y qué temas no hay. O sea, sí que es verdad que, digamos, el currículum es uno de ellos, y estoy de acuerdo con Marc, es muy abierto. Hay muchos otros factores. Lo que quiero decir es, quería matizar, que no es como el currículum es muy abierto, yo hago lo que quiero en clase. Es decir, como el currículum es muy abierto, yo me coordino con un conjunto de agentes que son mis compañeros de departamento, seminario, de mi especialidad, ¿no?, de biología, de física, química, con los demás de mi nivel, ¿no? Si estoy haciendo tercero de eso, pues con el profesor de tecnología de tercero de eso, con el de matemáticas, con el de lenguas, con las políticas del centro, ¿no? Pues hay centros pues, que optan más por un estilo, por otro. Por lo tanto, pero a pesar de eso, estoy de acuerdo con Marc que hay mucha libertad en el currículum, y el currículum lo que te plantea, en cierto modo, es al final de la escolaridad, o
sea, resumiendo lo que le llamamos las competencias científicas, lo que viene a decir es que al final de la escolaridad, un chaval o chavala que sale de cuarto de ESO tiene que ser capaz, en las ciencias, de interpretar su mundo, digamos, más próximo, ¿no? Los fenómenos naturales que los rodean, meteorológicos, epidemiológicos, nutricionales, etcétera, etcétera, de la forma más clara y coherente posible con las ideas científicas, tiene que tener criterio para decidir cuándo un argumento que se le plantea es un argumento basado en evidencias científicas y cuánto no. O sea, cuando la publicidad, los gurús, ¿no? La gente que te da inputs en los medios de comunicación, tener un cierto criterio científico para decir, vale, esto está basado en ciencias, esto no, y tener capacidad para pensar cómo haría un experimento sobre una cuestión. Una cuestión puede ser doméstica. Ostras, me han salido unas goteras, ¿de dónde pueden venir? ¿Y qué variables voy a controlar? ¿Qué voy a mirarme? Ostras, me está bajando la presión de la calefacción. ¿Qué puede estar pasando? ¿Cómo voy a saber qué tengo que hacer para intentar solucionarlo? Por lo tanto, fijaros que son planteamientos muy amplios lo que hacen las competencias, que es saber explicar el mundo mínimamente, saber interpretar y validar informaciones científicas y saber hacer tus propias pequeñas investigaciones. Entonces, evidentemente hay 200.000 maneras de llegar a estos objetivos. Lo que pasa es que tienes que saber que vas hacia aquí. O sea, cuando haces una actividad con tus alumnos, te dices, vale, esto está ayudando, está orientando hacia que sepan explicar mejor el mundo, que sepan ser más críticos, que sepan hacer mejor qué es una investigación y cómo haría una investigación. Si se acerca a estos objetivos, adelante. El problema es que muchas veces no se acerca, porque memorizarse, no sé, según qué nombres de especies o qué elementos de la tabla periódica, pues muchas veces dices, ¿esto qué tiene que ver con entender mejor el mundo, con interpretar mejor, con saber hacer experimentos? Pues no mucho. Gracias, Víctor. Siguiente pregunta. Ahora que estáis en las aulas, ¿qué vinculación tenéis con la investigación? O si tenéis vinculación. Bueno, creo que también la tiene que contestar Víctor, porque yo en realidad no estoy en las aulas de secundaria, yo estoy en las aulas de la universidad con el máster de secundaria. Y yo de momento tampoco. Pero bueno, sí que en el equipo del máster de secundaria, la gran mayoría de profesorado es profesorado de secundaria y que participan en grupos de innovación en nuestra universidad. Yo quizá hablaría como aquí hay como 3 niveles, ¿no? Digamos, dentro de estar una mínima involucración, hablaría de 3 niveles. Digamos, hay un grueso de profesores de ciencia, nos estaríamos hablando, me invento los números, ¿no? Pero unos 150, 200 profesores, digamos, muy activos en la innovación docente, que participan de grupos, de redes, en las redes sociales, pues publican sus actividades, comparten recursos, ¿no? Digamos que es lo que sería el grueso de profesores más punteros, innovadores, que son referentes en sus centros y por lo tanto, digamos, tienen no estrictamente, no es que hagan investigación didáctica, pero sí que hacen enseñanza basada en evidencias y colaboran con la investigación, ¿no? Pues probando cosas nuevas, viendo si funciona, etcétera, etcétera. Luego habría, digamos, un colectivo más reducido de profesores de secundaria que intentamos combinar enseñanza en secundaria con investigación, incluso publicando papers en revistas de educación, ¿no? De investigación educativa, y esto sí que es verdad que es muchos menos porque exige un cierto compromiso, pero digamos que hay profesores, pues eso, que escribimos artículos en revistas, que recogemos datos de nuestros propios alumnos, los comparamos, los evaluamos, ¿no? Los revisamos los materiales didácticos pues en base a las evidencias de aprendizaje que han habido con nuestros alumnos. Y entonces, aparte, hay gente que se dedica a la investigación educativa sin ser profesor de secundaria, ¿no? Hay gente pues, que está en las universidades, digamos, no en las facultades de ciencia, pero sí en este país, en las facultades de educación. En otros países no, cuidado, perdón, déjame hacer un pequeño matiz. El hecho de que la investigación en didáctica de las ciencias
en el Estado español esté dentro de las facultades de educación no ocurre, por ejemplo, en Italia. O sea, en Italia, por ejemplo, los investigadores en cómo los alumnos aprenden química están en la Facultad de Química. Y los investigadores de cómo los alumnos aprenden ingeniería están en la Facultad de Ingeniería. Cosa que aquí no pasa porque están en las facultades de educación, ¿no? Las escuelas de educación. Pero quiero decir que hay un abanico muy amplio de roles y de papeles. Yo creo que lo importante es que cada cual encuentre su rol, encuentre su papel y pueda pues, colaborar, porque las sinergias son esto. O sea, habrá un investigador o investigadora que quizá pues, tiene ganas de hacer un proyecto para ver cómo influye no sé qué proceso de aprendizaje, ¿no? en una situación de aula, y luego habrá 25 profesores pues, que implementarán sus materiales, le ayudarán a recoger datos, y esta colaboración es muy rica y es imprescindible, es que es imprescindible, porque si tenemos gente que hace investigación, pero sentada en su despacho de la universidad y no pisa las aulas y no las toca y no tiene un contacto directo, esto también es un problema. Y si tenemos un grueso de profesores que dicen, bueno, yo ya lo tengo todo hecho, yo no tengo que aprender nada nuevo, no tengo que plantearme nuevos retos y voy a hacer lo mismo cada año, pues también tenemos un problema, porque la ciencia va avanzando, las ciencias de la educación también van avanzando. Por lo tanto, estas sinergias son muy importantes y os animo a que si al día de mañana alguno de vosotras queréis ser docentes, que os informéis y que os involucréis en la innovación docente con esta perspectiva de basar las metodologías de enseñanza-aprendizaje en las evidencias de cómo sabemos que se aprende mejor. Y hasta aquí. Gracias, Víctor. Y ya la última pregunta antes de acabar. Preguntan, ¿se puede aplicar el método científico a la mayoría de las asignaturas de una escuela o instituto? ¿Creéis que se podría hacer una transformación del aprendizaje hacia el método científico? ¿Pero que se refieren a todas las asignaturas? No únicamente a las científicas. Sí. Sí. Bueno, a ver, o sea, yo creo que sí que puede haber una aproximación muy basada en una enseñanza a través de la investigación, ¿vale? Entonces, depende del ámbito de conocimiento, el tipo de evidencias son muy diferentes, ¿vale? Porque yo que en el máster, por ejemplo, hago la asignatura de innovación e investigación educativa, a veces cuesta, cuando venís de algún ámbito científico, de entender evidencias de tipo más cualitativo, ¿no? Otro tipo de evidencias. O sea, en esa perspectiva de que hay diferentes tipologías de evidencia y que no todas las evidencias pues ni son cuantitativas ni son de la misma tipología, sí que creo que es interesante y en realidad las aproximaciones más innovadoras, ¿no?, que hay actualmente, que son del trabajo por proyectos, ya se basan un poco, ¿no?, en tener retos un poco más globales y que se base bastante en la investigación, ¿no? Entonces, sí que se está haciendo, ¿eh?, en muchos centros. Pero no sé si le diría el método científico, si entendemos un método científico como una cosa muy estricta y muy cerrada. No sé, seguro que Víctor también aquí tiene sus opiniones. No, que yo he hablado mucho. La persona esta que me escriba, si a un caso, discutimos. Bueno, hay mucho debate sobre si existe el método científico, ¿no? Ya, es eso. Prácticas científicas o procesos de la ciencia. Pero bueno, es otro debate que se escapa un poco de lo que estamos hablando hoy. Gracias. Sí, igual, mira, siguiendo solo en esta línea, o sea, lo primero que hacemos en el máster es intentar entender qué es para nosotros la ciencia, ¿no? Y qué ciencia es la que queremos enseñar. Y aquí mucha gente que viene del mundo científico es la primera vez que se lo plantea desde una perspectiva más epistemológica, ¿no? Y aquí hay los que estamos más en la didáctica de las ciencias, el tema de que haya un método científico, pues bueno, lo podríamos discutir mucho. Pero la primera gran reflexión que se hace en cualquier formación inicial de profesorado de ciencias es tener muy claro cómo entendemos la ciencia y qué tipo de ciencia queremos trabajar en el aula con los estudiantes. Solo para cerrar este tema. Gracias. Gracias, Mar. Y para acabar, antes de concluir del todo,
¿nos podéis decir, podéis dar un consejo a estas personas que están pensando en hacer la transición, ¿no? De por qué tienen que hacerlas si ya tienen el gusanillo y qué es lo más positivo que os habéis encontrado en la docencia en ciencias? Sí, no sé quién quiere empezar. Esta es para todos. Bueno, yo a nivel, o sea, para empezar, que es una cosa que si tienes este gusanillo de ser docente o de todas formas de poder explicar, ¿no? los contenidos científicos y la ciencia a estudiantes y estás haciendo un doctorado o un postdoctorado, la primera cosa que a mí, por ejemplo, me gustó fue saber que se puede hacer, o sea, que es como una cosa que puedes compatibilizar, ¿no? Que no es excluyente, es una formación que tú puedes ir haciendo. Y a nivel de experiencia, pues para mí ha sido muy, muy enriquecedora. En todos, os digo, yo he dado clase tanto a centros privados como a centros públicos o ha venido un estudiante a mi laboratorio y en todas las facetas ha sido muy, muy enriquecedor. Porque realmente es un poco lo que comentaba Víctor, ¿no? O sea, el poder explicar la ciencia y el poder ver que esta explicación que tú das realmente está como haciendo plantear cosas a los estudiantes, que hay como un feedback, ¿no? De preguntas y respuestas, pues a mí me llenó mucho y me gustó mucho. Y de hecho me gusta, o sea, no me arrepiento en absoluto de lo que he hecho, o sea, me gustó mucho. Fue muy, ¿no? Duro en algunos momentos poder compatibilizar el máster con el trabajo, pero la verdad es que muy positiva la experiencia. A mí una cosa que me pasó, que no sé si os habéis encontrado en la misma situación, es que yo cuando decía a la gente de mi alrededor, ¿no? Que me iba a dedicar a la docencia, que hacía un cambio, muchos me decían, pero estás en un doctorado y vas a bajar a profe de instituto, ¿no? Y yo pensaba, jolín, pero qué visión que hay. Y la verdad es que esto al principio te frena un poco, de, bueno, realmente es lo que quiero o no. Y os aconsejaría tener el objetivo muy claro, ¿no? En mi caso yo lo tenía muy claro. Para mí la educación es el futuro, o sea, es la forma de cambiar la sociedad y creo que nos necesitan y necesitan a gente formada. Y por otro lado, yo me quedo con la autenticidad, la creatividad, la imaginación y lo agradecidos que son los alumnos cuando ven que te preocupas por ellos y que estás ahí para ayudarles, ¿no? Con esto me quedo. Yo, un comentario, una reflexión que yo me tengo que hacer cada día, o sea, cada día que entro, bueno, ahora no, porque no ha habido clases este trimestre, pero, o sea, cuando no había confinamiento íbamos a la escuela normal, yo intentaba repetirme una cosa que es que se te olvida cada día, que es, o sea, cuando tú ibas a la escuela, tú, me lo digo a mí mismo, a ti te gustan las ciencias, porque si no, no has llegado donde has llegado. O sea, si alguien ha llegado a hacer un doctorado científico es porque le interesaban las ciencias. Y como mínimo era de los mejorcitos de la clase, las mejorcitas de la clase. Porque si no, ya no pasas a bachillerato científico, luego ya no haces una carrera científica, no te plantas a hacer un doctorado. Es decir, ha habido muchos procesos de selección para llegar donde has llegado. Entonces, no tienes que imaginarte que tus alumnos son como cuando tú eras adolescente, sino como eran tus compañeros, tus colegas, los que estás con ellos del bar o te vas a hacer la excursión, que no les gustaba especialmente la ciencia. Tienes que todo el día mentalizarte que tus alumnos, excepto los 2 o 3 que destacan por su interés por la ciencia, los demás y las demás son gente normal, no como nosotros, que somos los que hemos llegado a la pirámide, digamos, de la selección científica. Porque si no, es muy frustrante. O sea, si tú dices, pero ¿cómo puede ser si cuando yo iba a tercero de eso las ecuaciones de segundo grado me salían como quien hace churros? Dice, ya a ti, pero ¿qué te pasaba con tus amigos y tus amigas? ¿Recuerda aquel amigo, aquella amiga que no había manera que le entraran las ecuaciones de segundo grado? Porque es para ese o para esa para quien tienes que enseñar. Pero al otro ya le gusta, oye, ya el otro es fácil, no hay problema. Este es mi consejo. Bueno, yo, pues mira, mi consejo sería que sobre todo solo lo hagáis si realmente creéis que lo vais a pasar bien con los jóvenes. O sea, que lo que no necesitamos son profesores que se lo toman como una segunda opción. O sea, necesitamos gente que realmente tenga muy claro que tiene ganas de acompañar a los adolescentes en esta etapa en la que están, ¿vale? Que no solo hará ciencias, porque dependiendo del centro donde vayáis, harás más o menos ciencia, pero siempre estaréis acompañando a gente joven, ¿no? En su crecimiento.
Y entonces yo creo que esto es súper importante tenerlo claro, ¿no? Y que si realmente creéis bueno, pues que sí que os gusta estar con gente joven y escucharlos y aprender de ellos, pues que os lancéis y que lo probéis. Podéis probarlo con el máster y ver si os gusta. Hay muchísima gente que entra en el máster sin saber muy bien y después descubren que les gusta mucho más de lo que se pensaban. Y después como, no sé, una aportación de la profesión, yo creo que es una profesión tremendamente humana que te abre mucho la mente, ¿no? Aprendes mucho de los alumnos, ves muchas realidades diferentes que en otras profesiones no ves. Y que eso es súper bonito, ¿no? Es súper bonito porque los puedes, bueno, puedes ayudar y puedes cambiar la vida, ¿no? De algunas personas. Pero además también el feedback que te dan es mucho más inmediato que en la ciencia, ¿no? Y eso, bueno, es muy viva, es una profesión que es muy viva, cada día pasan cosas diferentes, no es para nada monótona. Y bueno, yo creo que... Y me quedo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4. Esta última parte ha sido... Yo creo que ha sido un buen final de webinario y de ciclo de webinario, ¿eh? Ha sido un mensaje muy potente. Igualmente, repetir, muchas gracias a los 4, Victoria, Paola, Víctor y Mar, por vuestro tiempo y colaboración en el webinario. Espero que hayáis disfrutado tanto participando como nosotros, escuchando y aprendiendo. A los participantes, pronto, participantes y la gente que no haya podido venir, subiremos la grabación de esta sesión al canal de YouTube del BIS y haremos difusión por las redes sociales. O sea, si queréis dar una segunda vista, el webinario estará ahí. Este webinario es el último de esta temporada que empezamos durante el confinamiento y en octubre volveremos con nuevas sesiones y nuevas carreras profesionales. Y en nombre del BIS os deseamos a todos una buena tarde y que tengáis una estupenda semana. Nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias, adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós.